El impuesto a la salida de divisas genera tensión entre el presidente y los empresarios. Daniel Noboa emitió un decreto para bajar el ISD, el impuesto a la salida de divisas, del 5% a 0% para medicinas y del 5% al 2.5% para los demás sectores productivos. Alegó que así se impulsa la competitividad productiva del país y se amortigua el impacto de la eliminación del crédito tributario. Esta es una decisión de la Corte Constitucional que suprime la posibilidad de que los negocios descuenten de sus pagos al Servicio de Rentas Internas el monto del impuesto a la salida de divisas. La Cámara de Comercio de Guayaquil levantó ayer una alerta a los dueños de negocios, a quienes dan empleo, y si sus productos se encarecen, aumentan el precio al consumidor final. Así lo señalaron en un comunicado. El gremio sostiene que una tarifa reducida del 2.5% para materias primas desde abril del 2025 en la práctica va a generar un incremento real en el pago del ISD, ya que dichos productos pasarán de no generar costos adicionales a representar un costo significativo. A esta hora nos acompaña el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, qué gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. El gobierno señala que se modifica la tarifa del impuesto a la salida de divisas para apoyar al sector productivo, evitando costos adicionales relacionados con materias primas que afectarían a la industria nacional. Una industria hoy golpeada no solo por la crisis económica, sino también por la crisis energética. ¿Cuál es el sustento para que ustedes afirman que esta medida tiene exactamente el efecto contrario al que ha manifestado el régimen? Es porque va acompañado de la eliminación de la posibilidad que hoy existe para materias primas y para bienes de capital, la posibilidad de recuperar como crédito tributario el valor pagado por concepto de ISD. Entonces, está bajando al 2.5%, pero en la práctica se va a pagar más porque se elimina esa posibilidad de recuperar. Hoy, ese 5% que se paga en materias primas y bienes de capital, al final del periodo, las empresas lo pueden recuperar. Entonces no significa un costo realmente, es como que se le presta la plata al Estado, por decirlo de alguna manera. Pero en el momento que se elimina esta posibilidad, entonces el costo ya no es 0%, sino que es 2.5% en materias primas y 5% en bienes de capital, porque en el decreto no se menciona a los bienes de capital. Ahora, el gobierno también ha dicho que esta decisión va a motivar la competitividad de las industrias nacionales al darles seguridad jurídica a las empresas que importan materias primas para abastecer de productos al mercado nacional, que va a permitir exportar productos, impulsar la balanza de pagos y garantizar igualdad de condiciones. ¿Eso, según ustedes, tampoco es cierto? Que lo que pasa es como al final se va a terminar pagando más, porque antes se pagaba 0% y ahora se va a pagar 2.5% o 5%, dependiendo del producto. Entonces, en la práctica se aumentan los costos y se disminuye o se resta competitividad. Entonces, sí es una preocupación porque esta posibilidad de recuperar como crédito tributario surge en el 2019, justamente para ayudar a mejorar la competitividad de nuestras exportaciones. Entonces ahora se estaría perdiendo esa competitividad. Entonces la solución, si queremos cuidar la competitividad que es necesaria para que entren más divisas a nuestro país y para ser más competitivos en general, si la queremos cuidar, la verdadera solución es que se envíe un nuevo proyecto de ley en donde o se elimine el impuesto a la salida de divisas, que sería la mejor opción, o que se recupere esa posibilidad de tener ese crédito tributario al final del año. Pero una competitividad que se sostiene en base a incentivos es una competitividad ficticia. No, lo que pasa es que el impuesto a la salida de divisas es un impuesto perverso, que distorsiona las actividades económicas, que no debería existir, porque por un lado encarece las importaciones, lo cual aumenta el costo de producción, incrementa el costo de los precios de los productos, donde los consumidores tienen que pagar más, resta competitividad a nuestras exportaciones y ahuyenta inversión extranjera. Entonces, desde todo punto de vista, si queremos impulsar el desarrollo económico del país, ese impuesto debe ser eliminado.
¿Es un contrasentido hablar de dotar con esta decisión presidencial, dotar de seguridad jurídica cuando se refiere a una decisión que apenas durará 3 meses? Me refiero a la reducción del ISD del 5 al 0%, y desde el segundo trimestre de 2025 ya no se sabe en cuánto estará ni por cuánto tiempo. ¿Tienen ustedes noción de si esta es una decisión de largo plazo que les va a permitir planificar adecuadamente los costos o los sobrecostos que tendrá la operación empresarial durante 2025? Es que cuando no hay esa certeza es cuando falta seguridad jurídica. Por eso nosotros decimos que la verdadera solución, si queremos cuidar la competitividad, es que se envíe un proyecto de ley. Porque cuando la Corte Constitucional declara inconstitucional la ley de fomento ambiental, donde está incluida esta capacidad de recuperar lo pagado por el ISD, pide también pues al Ejecutivo y al Legislativo que envíen nuevos proyectos de ley para llenar estos vacíos. Y uno de estos vacíos es que se pierde la capacidad de recuperar el crédito tributario. Entonces, si queremos que haya seguridad jurídica, se debe enviar un proyecto de ley. Hoy el presidente sí tiene la potestad para disminuir el impuesto a la salida de divisas. Pero lo cual depende de la Asamblea Nacional. Sí, pero si lleva a utilizar esa potestad del presidente, lo ideal sería que para sostener la competitividad lo ponga en cero, mientras envía un proyecto de ley, para que no tengamos esa inseguridad jurídica de que hoy se sube, mañana se baja, luego se vuelve a subir, sino que por el principio de reserva de ley, la tarifa de un impuesto debería quedar incluida en la ley y que no haya la posibilidad de cambiarlo, porque si no genera inseguridad jurídica, que justamente es uno de los talones de Aquiles que tiene nuestro país. Ese 5% que hoy se paga por la importación de materias primas y de bienes de capital, pero que es compensado por un crédito tributario, como ya se lo ha señalado durante esta entrevista, ¿asciende a cuánto? ¿De qué monto se está hablando? O sea, el impuesto a la salida de divisas hoy recauda aproximadamente $1.000 millones. No sabemos exactamente cuál va a ser el impacto de esta medida porque no conocemos el listado que el gobierno va a comunicar acerca de qué productos, qué materias primas y qué productos o insumos en general se va a reducir el impuesto. Entonces habría que ver el listado, pero estimaciones hechas por el equipo económico pues hablan más o menos de entre 300 y 400 millones de dólares. ¿Y ese es el sobrecosto que tendrá la operación de las empresas en el país a partir? Exactamente, le están extrayendo al sector productivo 300, 400 millones de dólares. Entonces, eso es restar la competitividad de nuestro sector productivo. ¿Al sector productivo o a la gente? Porque no todo eso, ese sobrecosto lo absorbe pues el sector productivo, sino es que lo pone en el costo final del producto y lo paga la gente. Exactamente, por eso empezaba diciendo que es un impuesto perverso, porque distorsiona las actividades económicas, y una de esas es que incrementa el precio de los productos, porque el ISD al final es un costo. Para una importación es un costo, y ese costo, una vez que se computa, luego se traslada a los precios al consumidor. Entonces hay que entender un poco la historia también de este impuesto. Este impuesto nace en el 2008, el impuesto a la salida de divisas. En el 2008, con la idea de controlar la salida de capitales, no se aplicaba a las importaciones y era solamente 0.5%. Pero luego de control pasó a ser recaudación, es decir, sube luego por la creciente necesidad de los gobiernos de incrementar el gasto público, entonces pasa al 2%, luego pasa al 5%. Entonces ya perdió el rumbo ese impuesto, y al final lo que hace es frenar la entrada de divisas que se necesita para poder fortalecer también la dolarización. Y ahuyenta la inversión extranjera, que si usted compara con países vecinos como Chile, por ejemplo, o como Colombia, que la inversión extranjera significa respectivamente el 11% del PIB o el 4 o 5% del PIB, en Ecuador es el 0.3% del PIB la inversión extranjera. Y una de las razones, no la única, es justamente trabas como esta, el impuesto a la salida de divisas. Pero revisando este registro histórico que ha tenido el impuesto a la salida de divisas en el país, llegamos a la siguiente pregunta, economista. ¿Esta es una decisión eminentemente de gobierno o es el resultado de esa sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que desde el 2025 ya no se debía aplicar el crédito tributario? Sí, esta posibilidad de recuperar el impuesto a la salida de divisas como crédito tributario sí es consecuencia de un dictamen de la Corte Constitucional que declara inconstitucional
la ley de fomento ambiental que contenía, entre otras cosas, esta posibilidad de recuperar el impuesto a la salida de divisas. El gobierno podría decir, yo no estoy haciendo nada más que lo que me ha dispuesto la Corte Constitucional en una sentencia. Sí, pero sí es importante mencionar que con esa sentencia se difiere esta posibilidad de recuperar el crédito tributario hasta diciembre de este año, pero sí pide la Corte que se subsane esto que queda en el aire con otro proyecto de ley. Entonces ese proyecto de ley todavía no se ha enviado. Entonces por eso la solución, respetando el marco jurídico y protegiendo la seguridad jurídica, es que se envíe un proyecto de ley para una de dos cosas, o eliminar el impuesto a la salida de divisas o recuperar esa posibilidad de, al final del año, recuperar lo pagado por el impuesto a la salida de divisas. Ahora, ustedes dicen que el impuesto a la salida de divisas es un impuesto perverso, que debería eliminarse, y se ha dicho desde hace tiempo que el ISD es un impuesto al ingreso de capitales, de las inversiones, que encarece los productos que consumen los hogares, que distorsiona la economía, que encarece la producción, que resta competitividad, un sinnúmero de aspectos negativos que tiene pues este tributo, pero lo cierto, a más de eso, también es que genera ingresos para sostener un aparato estatal que requiere de más y más recursos. Por el lado de la recaudación, porque ustedes dicen, ok, el impuesto debería eliminarse por todas estas razones, pero quizás se están olvidando de la arista recaudatoria. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque usted mismo lo ha señalado, son $1.000 millones menos para un Estado que necesita no solamente esos 1.000 millones, sino mucho más. Sí, es que volvemos al viejo dilema que hay en nuestro país, la economía del Estado versus la economía del sector privado. Estamos siempre pensando en cómo pagar las cuentas del sector público, las cuentas del Estado, pero nos olvidamos de buscar la manera que el sector privado pueda pagar sus cuentas. Entonces, estamos pensando en pagar esas cuentas, pero quien termina pagando los platos rotos es el sector privado, a quienes le extraen una cantidad grande de recursos. Entonces, es al sector privado al que le toca ajustarse los pantalones, a veces llegando hasta la asfixia de muchas empresas, como se ha venido viendo a lo largo del tiempo, pero no vemos pues que el Estado se ajuste como se debería ajustar. Entonces, en algún momento hay que cambiar ese modelo. Entonces, está bien, hay recursos que entran por estos impuestos, pero hay mucha tarea de recorte que hacer también al interior del Estado. Entonces, se viene diciendo esto hace mucho tiempo y seguimos en lo mismo y sigue incrementando el gasto corriente del Estado, y quienes pagan los platos rotos es el sector privado. Entonces, ese modelo es el que hay que cambiar en algún momento, en donde en lugar, como decía Winston Churchill, en lugar de ordeñar, de ver al sector privado como una vaca a la que hay que ordeñar, a un lobo al que hay que abatir, hay que verlo como el caballo que es el que tira del carruaje. Es decir, hay que buscar un entorno en nuestro país que potencie al sector privado, que facilite las acciones del sector privado, que desbloquee las inversiones, los emprendimientos para que podamos tener más actividad productiva en nuestro país. Es ese cambio de modelo el que tenemos que lograr. Tomemos como ejemplo, por ejemplo, el sector eléctrico. Todos estamos sufriendo un problema. Eso es consecuencia de un modelo, de un esquema que nos ha llevado a esto. Y hoy no se nos puede pasar el tren. Probablemente dicen que en diciembre se van a acabar los apagones o bajarán. Probablemente se termine de solucionar de manera parche la situación eléctrica. Pero el sistema va a seguir vulnerable. No puede pasarse la oportunidad, el Ecuador no puede procrastinar en hacer los cambios de fondo para que estos apagones no vuelvan a ocurrir. Y la solución de fondo pasa porque acabemos con el monopolio estatal y que exista en este sector un mercado que permita la sana competencia, tanto en generación, en transmisión, en distribución pública y privada, pero que exista competencia para que haya más eficiencia, para que bajen los precios y para que no vuelvan a haber apagones nunca más. Lo que no nos puede pasar es que llueva, se corrija de manera parche y nos olvidemos hacer los cambios estructurales. Eso el Ecuador no se lo puede permitir. En el tema eléctrico existe una comisión del sector empresarial que se entiende dialoga o al menos es informada de las decisiones que se toman desde el gobierno. En el tema de impuestos,
¿Existe también una comisión o ustedes se enteran de estas resoluciones por los periódicos? ¿Tienen los empresarios un interlocutor con el gobierno, con Carondelet, para poder plantear estas situaciones que ustedes señalan, que se debería eliminar el ISD, para explorar otras alternativas, para requerir el envío pues de ese proyecto de ley que dispone la Corte Constitucional? ¿Tienen ustedes con quién conversar en el gobierno? Nosotros conversamos con los distintos ministerios, hay un ministerio de producción también, pero obviamente no nos enteramos de estas decisiones hasta que se toman las decisiones. Por eso sí es importante que las autoridades se sintonicen con la situación empresarial para poder ayudar a impulsar el desarrollo de este país. No nos podemos enterar luego de decisiones que son nocivas para el sector productivo. Hay que buscar medidas que impulsen al sector empresarial. Por eso hablo de un cambio de modelo, de un cambio de mentalidad de cómo deben funcionar las cosas en nuestro país. Y lo que tenemos que hacer es crear un entorno atractivo a las inversiones para que Ecuador se convierta en un destino de inversiones, de nuevas actividades productivas. Y para eso hay que corregir una serie de elementos que traban la inversión. Uno de esos es el impuesto a la salida de divisas. Y si ustedes se enteran de estos asuntos por los periódicos, si no hay pues un diálogo fluido, un ejercicio de consultas, un requerimiento de opiniones antes de tomar decisiones de este tipo, ¿se podría hablar de un divorcio entre el sector productivo y el gobierno? No lo mencionaría de esa manera. Porque nunca ha habido matrimonio. Yo creo que es necesario que se trabaje más de la mano, en conjunto. El país va a salir adelante cuando todos trabajemos coordinadamente en el sector privado y luego sector privado y sector público. No cada cual por su lado, sino que tiene que haber un objetivo común donde todos rememos en la misma dirección. Y por eso hablo de un cambio de modelo. Hablo de que se piense en Ecuador como un destino de inversiones, para que haya más actividad productiva, porque lo único que nos saca del subdesarrollo, lo único que puede hacer que haya más empleo para la gente es que el sector productivo, la actividad productiva en general, la economía en general crezca, que hayan más empresas generando productos, servicios, generando empleo, que nazcan nuevas empresas, que las empresas actuales crezcan y que podamos seguir creciendo la economía. No hay otra manera de salir del subdesarrollo y por eso es importante un cambio de mentalidad en nuestro país. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado.